Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Reyes y sean bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar de los tipos de datos, ya que es un tema muy importante. Vamos a comenzar una serie de videos en donde vamos a ahondar en cada tipo de dato que tiene Excel. Y es un tema muy importante porque en varios libros, en varias páginas mencionan que en Excel existen varios tipos de datos como números, fechas, horas, pero pues realmente son mucho menos de lo que realmente estas referencias están mencionando en esos libros, en esas páginas, ya que en Excel, cuando mucho solamente podemos encontrar 5 tipos de datos. En este video particular vamos a hablar del primero, que es el dato de la celda vacía, que es donde vamos a comenzar con esta serie de videos. Mientras tanto, para introducir todo esto, vamos a mencionar que en Excel existen 5 tipos de datos. Existen el dato de la celda vacía, también existe el dato de tipo texto, así como también existe el dato de error, también el dato de número y también los datos de valores lógicos. Bien, pues en este video vamos a comenzar con el más básico, con el más simple, que es el dato donde la celda se encuentra vacía. Bien, pues vamos a comenzar. Aquí para colocar un dato de celda vacía, lo único que tenemos que hacer es simplemente no colocar nada, es decir, solamente dar enter o dar doble clic, enter, y con eso ya al no ingresar nada, la celda se encuentra vacía. Aquí estamos utilizando funciones para detectar si es un número, con la función es número, la función es texto para detectar si es texto, la función es error para detectar si es error, la función es blanco para detectar si no hay ningún dato, la función es lógico para detectar si hay un valor lógico en la celda, así como también estamos utilizando la función tipo, que nos va a devolver un número que nos va a indicar el tipo de dato que hay. Aquí en esta función tipo, si nosotros buscamos qué es lo que hace, dice que devuelve un entero que representa el tipo de dato de la celda que estamos analizando. Si es el número 1, entonces significa que es un texto. Aquí en este caso particular, como me está devolviendo el valor de 1, damos por entendido que aquí, según, hay un número. Bien, aquí también estamos utilizando la función celda con el parámetro de texto contenido, donde estamos vinculando la celda A2 y nos está indicando que en esta celda existe el valor numérico 0, así como también estamos utilizando la función celda con el parámetro de texto tipo, que aquí nos está devolviendo la letra B de barco, que significa que la celda está vacía. Bien, aquí pues vamos a valernos por aquí lo que dice en esta parte, que dice que es un dato vacío, es decir, que no tiene información, por lo cual aquí podemos concluir que no se trata de un número, no se trata de un texto. Y también aquí es un poco redundante porque aquí nos está indicando que realmente aquí sí hay un número, y de hecho aquí me está indicando que el contenido de lo que hay en esta celda es el valor de 0. Entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, entonces, ¿qué tipo de dato realmente nosotros tenemos aquí? ¿Tenemos un dato vacío, tenemos un número o tenemos un texto vacío? ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos aquí? Bueno, pues si nosotros nos dejamos ir por lo que aparece aquí en esta celda, la celda H2, podemos pensar que hay un número. Entonces, una forma de empezar a preguntar cosas para entender qué es lo que es realizando preguntas a Excel mediante funciones para detectar qué es lo que tenemos en esta celda, si tenemos un dato vacío, si tenemos un número o tenemos un texto, o si el dato vacío representa un número o representa un texto o representa los dos o no representa ninguno de los dos. Pues bien, primero, antes que nada, hay que intentar referenciar lo que tenemos aquí en la celda A2, así que vamos a colocar aquí que nos dé la referencia de la celda A2. Damos en aceptar y vemos que me está arrojando este número. Entonces aquí lo que yo voy a preguntar es lo mismo que pregunté aquí arriba. Voy a preguntar, ¿es número? Colocamos la función es número, referenciamos la celda B6, damos aquí en aceptar y me indica que esto que tenemos aquí es un número. Es muy extraño porque aquí me está indicando que el valor de esta celda no es un número, sino más bien es un dato vacío. Pero aquí, al vincular esta celda, el contenido, aquí cuando yo pregunto sobre el contenido de esta celda, me está indicando que es el número 0 y que en efecto se trata de un número. Entonces aquí lo que yo voy a preguntar es que si lo que tenemos en la celda vacía es igual a 0, aquí me dice que esto también es verdad, es decir, me está confirmando que realmente lo que nosotros tenemos aquí es el valor numérico de 0. Pero otra pregunta que yo quiero analizar es que si lo que tenemos aquí en esta celda A2 pues también es un texto vacío, porque también podríamos interpretarlo como el texto vacío, así que también vamos a preguntarle lo mismo. Vamos a preguntarle que si lo que tenemos en la celda A2 es igual a texto vacío, entonces aquí también me está indicando que esto
es verdadero, por lo cual aquí podríamos entrar en una confusión y pensar que lo que tenemos en esta celda es un texto, o más bien es un número 0, pero también podríamos pensar que lo que tenemos en esta celda también es una cadena, un texto vacío. Pero, entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces, la respuesta de una celda vacía significa que es un 0 o que es un texto vacío, es decir, es un número, pero también es un texto, y la respuesta es que no es ninguna de las dos, porque si aquí nosotros preguntamos a Excel que si 0 es igual a una cadena vacía, entonces Excel nos va a decir que esto es falso. Entonces, porque aquí nos dice que es verdadero, aquí también nos dice que es verdadero, pero cuando comparamos tanto 0 con una cadena vacía, con un texto vacío, nos devuelve que esto pues no son iguales, es falso. Y la respuesta es lo siguiente, que un dato de celda vacía no es texto ni tampoco es número. Más bien lo que tenemos que entender a partir de ahora es que en ciertas ocasiones se va a comportar como el número 0 y en ciertas ocasiones se va a comportar como un texto vacío. Y esto lo vamos a comprobar aquí abajo. Vamos a colocar aquí unas funciones de texto y unas funciones con los números para ver cómo en ciertas ocasiones lo interpreta como texto y en ciertas ocasiones lo interpreta como número. Bien, para ello vamos a utilizar aquí funciones, vamos a concatenar texto, así que vamos a colocar lo siguiente, vamos a colocar igual y vamos a concatenar primero el texto que tenemos en la celda A2 y vamos a aplicar el símbolo de ampersand para concatenar y vamos a colocar la frase celda vacía. Colocamos celda vacía, damos en aceptar y vemos que aquí, en este caso, el valor que me está otorgando en la celda vacía es lo que equivale a el texto vacío, es decir, estamos utilizando prácticamente este carácter que es texto vacío, ya que aquí al principio no aparece absolutamente nada a la izquierda, por lo cual aquí tenemos un texto vacío y no tenemos el número 0. Ya que si nosotros colocamos aquí lo mismo, colocamos igual y colocamos texto vacío, después concatenamos con ampersand y colocamos de igual forma celda vacía, también me da el mismo resultado que tenemos aquí arriba, dando por entendido que para esta función de texto que es concatenar, lo que está haciendo realmente es darle un valor de texto vacío a la celda A2 y concatenarlo con la frase celda vacía. Es por eso que obtenemos exactamente el mismo resultado. Y lo podemos comprobar de igual forma si nosotros colocamos aquí 0, concatenamos celda vacía. Y aquí, en este caso particular, podemos comprobar que aquí este dato realmente no es 0, sino para estas funciones de texto realmente lo está manejando como una celda vacía. Por lo cual aquí ya podemos concluir que aquí no necesariamente es el valor de 0, sino también en ocasiones puede representar un texto vacío. Bien, pues aquí vamos a utilizar otra función de texto. Vamos a utilizar la función concatenar para hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí arriba. El primer texto que vamos a concatenar va a ser la celda A2. Después le vamos a concatenar la frase celda vacía. Damos en aceptar y obtenemos este mismo resultado. Bien, pues lo mismo vamos a hacer. Vamos a copiar la fórmula. Pero ahora en vez de utilizar aquí la celda A2, vamos a concatenar cadena vacía o un texto vacío. Damos en aceptar y vemos que tenemos el mismo resultado. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar la función concatenar y vamos a concatenar primero el valor de 0 para después concatenar la frase celda vacía. Colocamos celda vacía y vemos que tenemos este mismo resultado, por lo cual aquí estamos comprobando que realmente este valor para este caso de funciones de texto no vale 0, sino más bien vale un texto vacío como el que tenemos aquí, este texto vacío. Por lo cual aquí ya comprobamos que aquí una celda vacía no necesariamente es el número 0 y también vamos a comprobar que no necesariamente también es un número. Y esto lo vamos a comprobar realizando ciertas operaciones. Por ejemplo, vamos a aplicar una suma. Vamos aquí a colocar que al valor de la celda A2 le sume el valor de 100. Damos en aceptar y vemos que 0 es el valor que aquí tenemos porque aquí al intentar realizar una operación matemática, una operación aritmética, lo que está haciendo es que a la celda A2 le está dando el valor numérico de 0 y ese valor de 0 le suma 100, al final el resultado termina siendo el valor de 100. Después vamos a intentar utilizar la resta, así que vamos a colocar aquí
la celda A2 y le vamos a restar el valor de 100. Damos en aceptar y vemos que ahora el valor es menos 100, es decir, para este caso particular, por ser operación aritmética, a la celda A2 le está dando el valor de 0 y al valor de 0 le restamos 100, al final el resultado es menos 100. Bien, pues ahora vamos a realizar una multiplicación, vamos a multiplicar por ejemplo 5 y vamos a multiplicarlo por el valor que tenemos aquí en la celda A2, damos en aceptar y vemos que me está dando el valor de 0, porque si nosotros multiplicamos cualquier número por 0, el resultado termina siendo 0, por lo cual en este caso también aquí la celda A2 le está dando el valor numérico de 0 para poder realizar la multiplicación y dar un resultado al final de 0. Bien, pues vamos a la división. Vamos a colocar aquí que vamos a dividir 100 entre lo que tenemos en la celda A2 y aquí nos arroja este error de división entre 0, ya que recordemos que si nosotros intentamos dividir entre 0, eso nos va a arrojar en Excel un error de división entre 0, por lo cual aquí lo que estamos dando por entender es que esta celda vale 0 y es por ese motivo que nos arroja este error, porque estamos dividiendo 100 por el valor de 0 que tenemos en esta celda. Pero si invertimos aquí la división y colocamos primero la celda A2 y después colocamos el valor de 100, entonces aquí ya nos arroja un número que es más coherente porque esta ya no es una división entre 0, pero sin embargo el resultado sí termina siendo un decimal que es de 0.000, tanto que nos termina arrojando aquí en esta celda, por lo cual aquí podemos concluir que si se trata de realizarlo como una función de texto, va a interpretar este dato como un texto vacío, y si se trata de realizar algún cálculo aritmético, algún cálculo matemático, entonces le va a dar un valor numérico de 0. Bien, ahora, ¿qué pasaría si nosotros intentamos realizar algunas operaciones con las funciones de suma, mínimo, máximo, producto, promedio, contar? Pues bien, vamos a intentarlo. Vamos a colocar aquí la función suma. Y aquí en la función suma lo que vamos a hacer es sumar diferentes números. Así que voy a sumar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y al final vamos a sumar el valor de lo que tenemos en la celda A2. Bien, colocamos aquí, damos aquí en aceptar y vemos que la suma total es el valor de 15, ya que 5 más 4 son 9, después es el valor de 10, 11, 12, tenemos 12, 13, 14, 15, al final tenemos 15 y aquí como aquí tenemos el valor de 0, pues no lo está considerando, es por eso que no lo está sumando, es por eso que solamente suma estos números que tenemos aquí. Aquí nosotros podríamos pensar que aquí está otorgando el valor de 0 y que está realizando la suma, pero realmente eso no está pasando. Lo que realmente está pasando es que está ignorando este dato de celda vacía y simplemente está sumando solamente estos números que tenemos aquí. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues si realizamos la siguiente operación lo vamos a comprobar. Vamos a utilizar la función min y en la función min vamos a colocar también distintos números. Voy a colocar el número 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a colocar el valor de lo que tenemos en la celda A2. Así que hacemos la referencia, damos en aceptar y vemos que el dato del valor mínimo que me arroja es el valor de 1. Entonces aquí la pregunta es, si realmente nosotros en esta celda supuestamente tenemos el número 0, ¿por qué no me devuelve que el valor mínimo es el valor de 0 y me está devolviendo que el valor mínimo es el valor de 1? Y porque en este caso, en las funciones que maneja como suma, mínimo, máximo, producto, promedio y contar, lo que hace es, si es que llega a detectar el valor de una referencia hacia una celda vacía, lo que hace simplemente es ignorar esa celda vacía para solamente utilizar los demás elementos, los demás argumentos para el cálculo y detectar el valor mínimo. Es decir, si aquí realmente hubiera un valor de 0, al final el valor mínimo de todos estos números debería ser el valor de 0. Tanto es así que si nosotros quitamos lo que tenemos aquí en la celda A2 y colocamos el valor de 0, entonces aquí realmente sí devuelve 0, porque aquí el valor mínimo de estos valores es el valor de 0. Tanto que si nosotros colocamos aquí el valor de la celda A2, este no vale 0 y es por eso que lo ignora y al final solamente termina considerando estos valores. Bien, pues lo mismo ocurre con la función max. Si colocamos la función max y colocamos valores negativos como por ejemplo menos 50, menos 40, menos 20, o también colocamos, vamos a corregir aquí, vamos a colocar la coma y vamos a colocar menos 10 y ya por último vamos a colocar lo que tenemos aquí,
que según pensaríamos que es el valor de 0, pero como nos vamos a dar cuenta, pues no es el valor de 0, simplemente el dato es ignorado, ya que de todos estos, si realmente aquí vale 0, el valor máximo debería ser lo que tenemos en la celda 2, que es 0, pero simplemente el dato es ignorado y detecta como el valor mínimo el valor de menos 10 y realmente ignora el valor que nosotros tenemos aquí, que pensaríamos que es 0, pues realmente no es 0, sino simplemente es una celda vacía. Por lo cual, aquí solamente considera todos estos valores y este simplemente lo ignora al detectar que es una celda vacía. Pero si aquí yo coloco el valor de 0, entonces ahora sí me detecta que el valor máximo entre todos estos valores negativos, el valor máximo es el valor del último parámetro que colocamos, que es el valor de 0. Bien, pues lo mismo vamos a hacer con la función producto. La función producto la vamos a colocar y aquí en la función producto vamos a colocar que multiplique 5 por 5 por 5 por 5. Es decir, va a multiplicar 5 veces, o simplemente para hacer el cálculo más sencillo, vamos a colocar aquí 5 por 5. Y al final vamos a indicar que multiplique por lo que tenemos aquí en la celda A2. Colocamos A2, colocamos y al final me termina devolviendo el número 25. Es decir, multiplica 5 por 5. El resultado es 25 y nosotros pensaríamos que si realmente aquí está el valor de 0, 25 lo multiplicaría por 0 y al final me terminaría dando el resultado de 0. Pero eso no está pasando, sino simplemente está multiplicando estos dos factores y este tercer elemento simplemente lo está ignorando por el hecho de tener una celda vacía. Bien, pues aquí si nosotros corregimos y colocamos el valor de 0, vemos que al final ahora sí nos arroja 0 porque ahora sí está realizando la multiplicación de los tres elementos. 5 por 5, 25 por 0, al final termina resultando 0. Bien, ahora si yo aquí coloco nuevamente lo que tenemos en la celda A2, pues nuevamente lo ignora y solamente multiplica estos dos números. Pero si yo aquí coloco el valor de 0, entonces ahora sí realiza el cálculo de 5 por 5 por 0 y al final el resultado es 0. Por lo cual ya tenemos un indicio de que no necesariamente un dato vacío, una celda vacía realmente representa el número 0, ni tampoco representa un texto vacío. Simplemente es un dato que se conoce como dato vacío, donde la celda se encuentra vacía. Pues bien, lo mismo vamos a aplicar con la función promedio. Vamos a colocar promedio y vamos a colocar que realice el promedio de 10, 10, 10, 10 y al final vamos a colocar la referencia de la celda A2 y al final me termina devolviendo que el promedio es el total de 10. Lo que está haciendo es tomar en cuenta la suma de 10 más 10 más 10 más 10 y eso lo está dividiendo entre 4, donde al final el resultado termina siendo 10. Es por eso que aquí en el promedio lo que hace es que al detectar esta celda vacía simplemente no la está considerando para el cálculo, porque normalmente lo que pensaríamos que si aquí hay un valor de 0, lo que haría es 10 más 10 más 10 más 10 más 0 entre 5. Pero aquí está haciendo solamente la suma de esos 4 y lo está dividiendo entre 4. Tanto es así que si nosotros colocamos el valor de 0, pues realiza la operación y al final termina devolviendo el valor de 8. Por lo cual aquí este dato no es un 0, sino simplemente es una celda vacía. Aquí si nosotros corregimos y colocamos nuevamente la celda A2 y aquí nosotros colocamos el valor de 0, vemos que esto cambia y ahora arroja 8, por lo cual aquí simplemente lo que hace al detectar una celda vacía nuevamente es ignorar el dato que tenemos como celda vacía y solamente considerar estos datos que tenemos aquí para poder realizar dicho cálculo. Pues bien, lo último vamos a aplicar la función contar, que la función contar lo que hace es contar la cantidad de números que hay en un rango de celdas. Pues bien, vamos a colocar aquí contar y vamos a colocar el primer valor que es 5, nuevamente 5, 5, 5 y al final vamos a colocar la referencia de la celda A2. Colocamos A2, damos en aceptar y vemos que me está indicando que tengo 4 valores. Bien, pues los 4 valores es este 5, este 5, este 5 y este 5. Y este valor que tenemos aquí no lo considera porque para él es como si no hubiera absolutamente nada, a pesar de que aquí incluso nos está diciendo Excel que tenemos el valor de 0, pero realmente no existe ese valor y es por eso que solamente está contando 4 datos.
Si yo aquí coloco el valor de 0, entonces ya lo considera y aquí aparece el valor de 5. Bien, nuevamente quitamos el valor de 0. De igual forma, si en la función esto lo sustituimos por el valor de 0, en vez de aparecer 4, aparece el valor de 5. Por lo cual, la conclusión que podemos sacar a partir de todo esto es que esta celda que no contiene información, que es una celda que simplemente dejamos vacía, no contiene un texto ni tampoco contiene un número, simplemente es un dato de celda vacía, a pesar de que si nosotros la referenciamos aquí aparece el valor de 0, de igual forma si aplicamos la función celda con el parámetro contenido aparece el valor de 0, realmente no hay ningún valor numérico ni tampoco hay un texto, simplemente es un dato de celda vacía que en ocasiones se va a interpretar como un texto vacío o en ocasiones se va a interpretar como un número de 0 o en ocasiones simplemente va a ser ignorado dependiendo la función cómo desee esa función utilizar ese parámetro de celda vacía. Bien, pues este video lo vamos a dejar hasta aquí. Si el video les gustó, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones para poder recibir las notificaciones de los videos. Si creen que este contenido es de utilidad, compártanlo, dejen su comentario en la caja de comentarios y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.